Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hermano. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, vamos a ver esta pequeña exhortación. Es una exhortación más que nada para la iglesia, para cada uno de nosotros. Como título le puse creer o no creer. ¿Alguna vez han escuchado la obra literaria de Shakespeare? ¿Verdad? Algunos de ustedes, que dice por ahí el mismo autor Shakespeare, ser o no ser. He ahí el dilema. Este estudio le llamé creer o no creer, precisamente porque como cristianos cada uno de nosotros tenemos y hemos estado en este dilema. ¿Qué tanto hemos creído o qué tanto hemos dejado de creer en la palabra de Dios? En Lucas 12:23 se le acercaron a nuestro Señor Jesucristo y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Son muchas las personas que quieren seguir a Cristo, pero realmente no han creído en la palabra de Él. Juan 1:11-12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a todos aquellos que han creído en el nombre de Jesús, se les dio esta potestad. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Muy bien. O creemos ser hijos de Dios. Hay dos formas de saber nosotros dónde estamos parados, si somos hijos de Dios o simplemente somos simpatizantes. Vamos por favor conmigo, vamos a Génesis, el capítulo 3, del versículo 1, vamos a leer un poco. Vamos a leer en varias Biblias, en la parte superior viene la desobediencia del hombre. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que comáis de todo árbol del huerto, que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. La primera desobediencia de los padres terrenales, Adán y de Eva. La primera desobediencia que implica la falta de fe, el creer. La palabra creer en la Biblia aparece en el Nuevo Testamento a partir de 205 veces aproximadamente, y es una palabra que va muy ligada a la fe. Pero vamos a identificar qué es creer y qué es fe. La palabra creer viene del griego pisteu,
que significa conocimiento que ha pasado por nuestros sentidos, un conocimiento racional, un conocimiento que nosotros lo hemos discernido y lo hemos aceptado. La fe va más allá del creer. La fe es algo que creemos simplemente, como Hebreos 11:1. ¿Sí? Todos sabemos ese versículo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué dice? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta la cantamos. ¿Se les olvidó? Bueno, muy bien. Fe es la certeza. Tenemos la certeza de que hay algo. No lo vemos. No ha pasado por nuestros sentidos naturales. No ha pasado por ninguno de ellos. Entonces, hemos alcanzado ese estado más grande. Hemos llegado al creer y a tener la fe. Nosotros como cristianos, primeramente, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Decidimos creer, que es lo único que podemos hacer nosotros, el poder decidir el creer. Pero ¿cómo creímos? ¿Creímos con esa fe para alcanzar nuestra salvación o creímos simplemente con los sentidos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué posición estamos? En Santiago 2:18 nos dice: que también los demonios creen. Los demonios creen y tiemblan. 2:19, perdón. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo has creído? ¿En qué manera has creído tú? ¿El creer simplemente con esa fe de los demonios que creen porque conocen a Dios? ¿O tu creer está realmente en que Jesucristo es el unigénito, el Hijo de Dios y el Salvador? Lo que estuvimos leyendo de Génesis, la desobediencia, la falta de creer de Adán y de Eva, fue simplemente porque Satanás vino con un suave mensaje. El mensaje fue: no moriréis. Esto fue una total perversión de la verdad, haciéndola dudar en lo que debía de creer. Y creyó dentro de sí lo que ella quería exactamente. Algo dentro de ella se opuso al mandamiento de Dios, se opuso a la palabra de Dios, se opuso al creer totalmente. ¿Por qué? Porque vino la soberbia, vino el querer ser igual a Dios. Satanás le dijo: ¿realmente te dijo Dios esto? Dios no es así. No creas lo que Dios te dijo, que vas a morir. ¿Crees que Él te negaría el conocimiento? Fue lo que le dijo Satanás. Cuando Él mismo es conocimiento y sabiduría. ¿Qué clase de Dios es ese que te está negando esto? De cierto, no moriréis. ¿Y qué fue lo que pasó con la mujer? Eva fue engañada. Porque hubo algo dentro de ella que anhelaba esto. Ella decidió libremente el no creer al mandamiento de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Simplemente el destierro. Y por ella vino el pecado para todos nosotros. Ella decidió desobedecer. Nosotros, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Si bien somos salvos, pero ¿cuántas veces estamos desobedeciendo la palabra de Dios?
¿Crees completamente lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Y por qué actuamos como si no le creyéramos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué cada uno de nosotros tiene su propio razonamiento? Y en ese razonamiento creemos nosotros, a veces, que somos más buenos que Dios. ¿En qué parte nos hemos perdido y nos hemos desenchufado de ese creer totalmente en la palabra de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde hemos quedado ahí? La palabra creer, en el diccionario de la Real Lengua Académica, tiene esta sección. Dice: tener por cierto algo que el entendimiento comprende y está comprobado. Pensar, juzgar, sospechar algo que está persuadido de ello. Tener algo por verosímil o probable. Dar ascenso o apoyo a alguien. Cada uno de nosotros tiene su propia sección del creer. Simplemente nosotros creemos en lo natural con nuestros 5 sentidos. Crees algo que ha pasado por alguno de tus sentidos. En esa manera tú empiezas a creer primeramente. Ustedes van al médico, ¿verdad? ¿Creen que el médico los puede sanar de una enfermedad? ¿Sí? ¿Por qué? Tiene conocimientos. ¿Por qué? Por sus conocimientos, porque alguien les ha dicho que es un buen médico, porque tiene un título, ¿verdad? Esa es la primera instancia en el creer que pasa por tus sentidos, y el creer que no te lleva a la fe verdadera, te lleva a una fe vacía. El creer que Dios está pidiendo es un creer más allá del que pase por tus sentidos. Tenemos cada uno de nosotros la palabra de Dios. ¿Cuánto dedicamos de nuestro tiempo a leerla, a escudriñarla? ¿Cuánto tiempo? ¿O simplemente nos conformamos con un domingo, con un miércoles de estudio y de predicación? ¿Hasta qué punto nosotros hemos dejado de creer en la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Hasta qué grado está tu fe? ¿Cuánto ha crecido esa fe en ti? La fe es un don que Dios te da. Pero la fe se incrementa al escuchar la palabra de Dios, al leerla, al escudriñarla, al comprenderla. Acompáñame por favor conmigo a Juan 5:39, por favor. Juan 5:39, adelante. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer
pues recibid gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en que tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Se los voy a leer en la versión del lenguaje actual. Dice: ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado, porque creen que así alcanzarán vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. Además, a ustedes conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Él es mi Padre y me ha enviado, pero ustedes no me han aceptado. Sin embargo, a quien viene por su propia cuenta, ustedes lo reciben. ¿Cómo van a creerme si les gusta que sea la gente que hable bien de ustedes y no el Dios único? No crean que yo voy a acusarlos en mi Padre. Ustedes han confiado en lo que Moisés escribió y será Moisés quien los acuse. Si le creyeran a Moisés, también creerán en mí, pues él escribió acerca de mí. Pero si no creen en lo que escribió, ¿cómo van a creer en lo que les digo? Nuevamente, nuestro Señor nos dice: creen, leen la Biblia, pero creen de una manera natural. No creen realmente en lo que está escrito, creen por los sentidos que tenemos cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestra fe? Actualmente cada uno de los cristianos que se congregan o que nos congregamos en las iglesias, tenemos este dilema: ¿creer o no creer? ¿Creemos realmente al 100% la palabra de Dios? Hemos dejado a un lado nuestro raciocinio, nuestro conocimiento humano, para creer al 100% en la palabra de Dios. Decimos nosotros: he creído en Jesucristo y por el creer he sido llamado hijo de Dios. Dice la misma palabra que por sus frutos os conoceréis. ¿Realmente hemos dado ese fruto con el cual nos hacemos llamar hijos de Dios? ¿O hemos creído simplemente con esa fe de los demonios? Creemos lo que vemos. Vamos a Juan 20:24, y aquí nos vamos a ver reflejados cada uno de nosotros en una primera instancia. Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí nos vemos reflejados cada uno de nosotros. En cierta parte, nosotros tenemos una incredulidad.
¿Cuántos hemos estado en esta situación, como Tomás, de decir, hasta no ver, no creer? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, necesito un milagro, necesito que me sanes, necesito verte, necesito que me hables para creer en ti? Y decimos nosotros, creemos en ti, Señor. Sí, Señor, simplemente porque hice una oración, porque hice la oración de fe, que alguien me dijo, por esa simple oración ya soy salvo, ya soy hijo, ya soy nacido de nuevo. ¿Hemos creído con nuestros sentidos naturales o hemos llevado más allá ese creer? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuevamente, ¿has creído tú en la palabra de Dios 100%? ¿O hay espacios que piensas tú que le faltaban a nuestro Señor de colocar en la Biblia? ¿Hay o no hay? ¿Sí? No hay. Bueno, ¿por qué actuamos como si hubiera? ¿Por qué nosotros decidimos no creer en la palabra de Dios? Decimos que somos hijos de Dios, pero ¿cuántas veces nuestros actos demuestran lo contrario? ¿En cuántas veces decimos, Señor, sí creo en ti, pero le faltó a tu palabra, le faltó algo? Un ejemplo claro, vamos a verlo, un matrimonio. En un matrimonio, ¿quién es la cabeza de familia? El varón. Y la mujer tiene que estar sujeta al varón, siempre y cuando el varón esté sujeto a Cristo. Porque muchas de las veces la mujer toma las decisiones que le corresponden al varón. Siendo cristianos, ¿por qué? Me va a decir la mujer, porque mi marido no es bueno para los negocios, entonces tengo que tomar yo las decisiones. ¿Eso es bíblico? ¿Y por qué muchas veces lo hacemos? A los hijos se les tiene que reprender, ¿sí o no? Pero la psicología dice que si tú lo reprendes, va a crecer un niño traumado. Y dentro de la iglesia se ha estado dando la introducción de falsas doctrinas, se ha dado la introducción de la psicología, de metafísica, de derechos humanos. ¿Cómo es posible que tú le vayas a pegar al niño? No le pegues, lo vas a traumar. Siendo que la Biblia te dice que al niño hay que reprenderle. Empieza un conflicto entre la persona que empieza a razonar como las personas del mundo. ¿Qué vas a creer tú? ¿La palabra de Dios o vas a creer lo que te dice la psicología, lo que te dicen las personas de afuera? ¿Qué es lo que estás creyendo? Actualmente el cristiano está siendo bombardeado de falsas doctrinas, tanto filosóficas, religiosas, psicológicas y hasta aún nuestra propia interpretación de las verdades absolutas de Dios. Hemos llegado a un extremo en donde por diversos avances, tanto tecnológicos, humanistas y doctrinales, véase nuevas revelaciones, estamos haciendo interpretaciones a nuestra conveniencia y estamos escuchando y creyendo lo que nosotros queremos creer. Y estamos haciendo a un lado la palabra de Dios. Pareciera ser que hemos llegado al punto en donde somos más buenos que Dios y que nosotros tenemos mejores ideas para complementar las escrituras. Hemos dejado a un lado la verdad escrita y damos consejos propios y no con la palabra.
nos hemos vuelto unos excelentes artistas del maquillaje, ya que pareciera ser que nuestras palabras saliesen de las Escrituras y solamente lo maquillamos con un versículo, el cual lo tomamos para vernos religiosos y respaldar nuestra propia opinión. Hemos decidido creer lo que nos conviene solamente y dejamos que sean nuestros sentidos naturales los que nos rigan. Dios nos dio un libre albedrío, eso es cierto, el cual lo hemos llevado a un libertinaje, creyendo que lo que hacemos nosotros es lo correcto, y no creemos en las verdades absolutas de Dios. Hemos dejado a un lado la palabra de Dios. Ciertamente, en la iglesia actual, estamos viviendo una etapa en la cual son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos donde el Señor Jesucristo dijo que vendría. Mateo 24 nos habla de todo eso, los últimos tiempos. Y es por eso que debemos estar hablando siempre del nuevo nacimiento, tanto del nuevo nacimiento como vivir una vida en santidad. ¿Cómo vamos a lograr esta vida en santidad? Si no leemos la palabra de Dios, si no la escudriñamos, ¿cómo vamos a ser esa novia pura y sin mancha por la cual viene el Señor Jesucristo? Les hago esta pregunta: ¿en dónde estamos parados? ¿Qué hemos decidido cada uno de nosotros? ¿Creer lo que nos conviene a nosotros o creer en la palabra de Dios? Miren, mis hermanos, miren, cada vez que hablo acerca de esto, del nuevo nacimiento y de la santidad, es algo que yo he estado aprendiendo. Yo he estado aprendiendo porque el Señor ha estado tratando en mi vida. A mí, en lo personal, de que alguien me hablara acerca de la santidad, era un tema donde a mí mi pastor me caía gordo. Me caía gordo cada vez que me hablaba: Ricardo, hay que vivir una vida en santidad. Yo le decía: pastor, sí, está bien, pero hay tantos temas en la Biblia que yo quiero ver. Quiero ver Apocalipsis, quiero ver dónde están los dinosaurios, quiero saber dónde están los ovnis, quiero saber dónde están los fantasmas. ¿Qué es esto? Y él siempre me decía: hay que vivir una vida en santidad, Ricardo. Y ¿sabe una cosa? Yo me di cuenta que realmente lo que importa es predicar el Evangelio, estar seguros de quiénes somos y en dónde estamos parados, en estar seguros de que realmente somos hijos de Dios, y en estar seguros nosotros de que el día de mañana el Señor Jesucristo vendrá por nosotros y nos llevará con Él. Si somos nosotros la generación en la cual Jesucristo vendrá, estar seguro que nosotros seamos arrebatados juntamente con Él. Si no, estar seguros también que el día que yo cierre mis ojos y los abra, los voy a abrir delante de Él. Eso es lo que he aprendido. Es bonito estudiar escatología, es bonito estudiar Apocalipsis, pero lo más importante que se tiene que predicar en un púlpito es siempre el nuevo nacimiento, es siempre vivir una vida en santidad, y es siempre estar apartados del pecado. ¿Qué hemos decidido creer? ¿A quién hemos decidido creer? Nuevamente, este creer que nos va a llevar a alcanzar una vida eterna, a alcanzar la fe, ¿lo hemos decidido? ¿Lo has decidido realmente? ¿O te cuesta trabajo? ¿Cuántas ordenanzas y enseñanzas hay en la Biblia que tienes que acatar? ¿Cuántas de ellas las has desechado porque no te conviene,
porque simplemente no va contigo y te has engañado diciendo: soy cristiano, soy hijo de Dios y voy a la iglesia cada domingo, voy al estudio cada miércoles, jueves, viernes o sábado, pero realmente no te has dedicado a escudriñar las Escrituras y ver cómo está tu vida. ¿Cómo está tu vida y qué decides creer? Eso, mi hermano, tú lo decides. Ese creer tú lo decides. Porque tu libre albedrío que Dios te dio, te dice: mi hermano, ¿crees esto, hijo? ¿O no lo crees? Hazlo, no lo hagas. De Deuteronomio 28 vienen las bendiciones y las maldiciones por la desobediencia, por el creer o no creer. Gracias a Dios estamos bajo la gracia, pero aún así están cada una de las ordenanzas que nos dejaron del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo, Pablo, para esos tiempos. ¿Qué has decidido realmente? En ese creer que te va a conllevar a la fe de Hebreos 11:1, o te vas a quedar simplemente en el creer como los demonios. Hace unos días y todavía hoy, ¿quién se enteró que el día 15 de octubre era la venida de Jesucristo? ¿Quién supo algo así? ¿Nadie se enteró? ¿Nadie? Bueno. Una denominación en los Estados Unidos, precisamente, dijo que se llama la denominación, se llaman Cristiano Verdad. Estuve averiguando por ahí y es una denominación a nivel mundial, o sea, tiene muchos seguidores. No me acuerdo del pastor del nombre, ni me interesó, pero estuve viendo su pronóstico y él decía que el 15 de octubre era la venida de Jesucristo. No vino Jesucristo, falso profeta, pero me quedaba la duda de cómo era posible que tanta gente le siguiese. Harold Camping, una persona que tiene una radio en los Estados Unidos, también de un ministerio muy grande, predijo el fin del mundo el 21 de septiembre, que fue septiembre, y ahorita lo cambió para el 21 de octubre, nuevamente. ¿Cómo es posible que esa gente crea siendo cristianos? Díganme ustedes, ¿cómo es posible? Siendo que la palabra dice que, dijo el Señor Jesucristo: ni los ángeles ni yo sé, solo mi Padre que está en el cielo sabe el día y la fecha y la hora. Tenemos señales, pero no tenemos el día, ni la fecha, ni hora. Simplemente, ¿cómo es posible que estas personas sepan ese día? ¿Y cómo es posible, la aberración más grande, que un grupo de gente los siga y crean en ellos? ¿Saben por qué? Porque decidieron creer en lo natural. No tomaron su Biblia y la escudriñaron. No vieron lo que estaba escrito aquí, no vieron la verdad. Hay verdades absolutas en la palabra de Dios solamente, no hay relativas. O es o no es. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Creer. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero hay que creer primeramente, creer que le hay y que Él es ganador. Mi hermano,
realmente te quiero pedir que reflexiones. Estamos en tiempos difíciles, son los últimos tiempos. Estamos viendo muchísimas cosas que antes no se veían. Entonces es importante realmente que sepas en dónde estás, que sepas a quién estás sirviendo, que realmente no lleves una vida religiosa, que lleves una comunión con Cristo, que no seas simplemente un simpatizante del Evangelio de Jesús, sino que seas un hacedor del Evangelio de Jesús. Realmente quiero que te analices, realmente quiero que reflexiones en si has creído con la fe salvadora o simplemente crees porque es tu conveniencia. Es importante que sepas en dónde estás parado y es importante que sepas hacia dónde vas. ¿A quién estás escuchando y creyendo? ¿Has creído realmente lo que la Biblia dice o solamente quieres creer lo que te conviene? Recuerda pues que Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Y es importante que creas la palabra de Dios al 100%, porque no hay medias en la palabra de Dios. Mas sin embargo, si eres hijo de Dios y no has hecho lo que la palabra de Dios te dice que tienes que hacer, por gracia vas a ser salvo. Pues sí, pero cada una de tus obras va a ser pasada como por fuego. Y ahí será tu recompensa. No pierdas tu recompensa, mi hermano, delante del Señor. No las pierdas. Simplemente cree en Dios y créele a Dios. Ten esa convicción. Escudriña las Escrituras diariamente. No lo dejes simplemente para un fin de semana. Dedícale tiempo al Señor. Escúchalo y créele simplemente. Te invito, mi hermano, a que hagas eso y hagas esa pequeña reflexión de creer. Creer sin más en el Salvador y de creer en su palabra. Hay que escudriñar las Escrituras. Todos tenemos una Biblia. Hay que aprender a escudriñarlas. Hay que leer, porque si no leemos, espiritualmente morimos. Vamos simplemente, mi hermano, a ese conocimiento en la sabiduría de Dios, no en el conocimiento vano. Y realmente saber en dónde estamos parados. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Y buenas noches.